el genocidio que ocurre en este momento en la República Hermana de Haití, el primer país libre de América. Y entonces, acá tengo a los compañeros y la compañera de la coordinadora en solidaridad con Haití. Los dejo que se presenten ellos mismos, que nos van a hablar brevemente del tema. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. No vamos a hacer una disertación, no es un día hoy para hacer charlas magistrales ni nada. Primero que nada, saludar a los jóvenes, los estuve escuchando adentro, los jóvenes del Liceo 74, puede ser, que felicitarlos por la idea. Las palabras y los nombres dicen mucho de las personas y de los pueblos, y cuando las palabras y los nombres se respetan como deben, habla bien de las sociedades, y habla muy bien, mucho mejor de la juventud. Felicitarlos a ellos y a sus profesores por tan noble iniciativa. Yo no vivo en este barrio, vivo en la ciudad de la costa, pero si por allá llegan firmas y hay que juntar firmas por allá, a las órdenes para ayudarlos a juntar. Bueno, vamos al tema de nosotros. Nosotros lo que traemos hoy es un saludo nada más, un saludo de un pueblo hermano. Todo lo que hoy estamos no conmemorando, lo que no queremos en relación al 12 de octubre, comenzó en este lugar y todavía continúa su resistencia. Colón, cuando pisó su primera vez, puso pies en América, los puso en la isla donde hoy es el país de Haití, y del otro lado de la isla es la República Dominicana. Todo empezó ahí, toda esta larga noche que sufrimos los pueblos indígenas y afrodescendientes comenzó cuando Colón pisó este lugar, y desde que Colón pisó este lugar no han pasado cosas buenas para esa gente. En primer lugar, desapareció el pueblo indígena que vivía ahí, los pueblos originarios de ese lugar, que eran el pueblo taíno. Y la palabra Haití fue rescatada por los africanos. Su origen es Ashití, es una palabra de origen taíno y significa tierra de montañas. Por lo tanto, ellos, de alguna manera, en conmemoración al pueblo indígena que antes que ellos vivía ahí, rescataron también, a partir de los nombres, rescataron ese nombre para su país, para su república, que fue la primera república libre, negra, de toda la historia de la humanidad. No ha habido hasta el momento ninguna revolución exitosa de esclavos que haya logrado su total liberación y su independencia, y además se haya constituido como un país libre y soberano. No nos creamos las historias de los griegos y de algunos otros héroes que no terminaron sus revoluciones o sus libertades completamente. Esta gente sí lo hizo. Vive en América, constituyen un país pobre pero libre y soberano. Traemos ese saludo. Habría muchísimas cosas para contarles. Su situación es muy dramática. Ustedes lamentablemente capaz que lo conozcan más por los terremotos, por los desastres naturales y por un montón de cosas malas que les pasan, pero son un pueblo que tiene un orgullo y una resistencia impresionante. Ayudaron a otros pueblos a liberarse después que se liberaron ellos. Ayudaron a todos los libertadores de América. En su región han sido muy solidarios. Y cuando cumplieron 200 años de existencia, el primer país libre de América que cumplió 200 años, fueron ocupados por el resto de los países de América, como algunas de las cosas malas que les han pasado. Yo dejo por acá. Nosotros la idea es que si alguno quiere una pregunta, algo, le contestamos, está a nuestro alcance, y mi compañera también les va a contar alguna cosa sobre Haití. Hola. Bueno, mi nombre es Mónica. Y como dijo Andrés, nosotros estamos en apoyo y en solidaridad con el pueblo haitiano, no solamente por lo que él acaba de contar, que es un pueblo que está en la raíz y en el principio de la historia de la esclavitud, ¿verdad? Que los colonialistas, después de asesinar, de cometer el genocidio contra los indígenas al querer esclavizarlos, fueron a buscar nueva mano de obra a África, ¿verdad? Y el pueblo haitiano son descendientes directos todos, porque es un pueblo negro por excelencia, no hay blancos en esa población. Es un pueblo todo venido de África y de descendientes de África directos. Como dijo Andrés,
Yo les confieso que hasta ahora no había sacado la cuenta. Qué coincidencia, que en el momento de los 200 años de su independencia de la esclavitud, ellos se independizaron en 1804. 1804 derrotaron con una guerrilla de esclavos en las montañas al ejército más poderoso del momento, que era el ejército de Napoleón Bonaparte, de Francia. Los derrotaron después de varios años de guerra, sin tener armas, con machetes, que era con lo que trabajaban. De manera que en los 200 años se cumplieron el 2004, 1804, 2004. En el año 2004, Estados Unidos una nueva vez invadió Haití para dar un golpe de Estado, secuestrar a su presidente, el único presidente electo que tuvo Haití durante todo el siglo XX y el XXI, que es Jean-Bertrand Aristide. Lo secuestró y se lo llevó a Sudáfrica. E inmediatamente pide a la ONU que mande misiones de paz. Grábense esta palabra, porque se los dicen seguido en la televisión. Mandamos misiones de paz a algunos países que generalmente hay pueblos negros, ¿verdad? Como Haití o el Congo. Pueblos que no son pobres, sino que son saqueados, son empobrecidos. Ya hay otros luchadores del Uruguay que nos han contado que cuando se mandan misiones de paz, lo pongo así entre comillas, ¿no? No son misiones de paz, son misiones de guerra y son misiones al servicio de los países del norte que están explotando riquezas naturales en esos países. Obviamente generan mucha miseria y mucha violencia, y hay una respuesta de los pueblos que no permanecen indiferentes ante ese avasallamiento. Entonces tienen que mandar fuerzas militares para reprimir, una palabra que es la verdadera, ¿no? Que van a reprimir a esos pueblos para detener la convulsión social que ellos mismos generan con sus intervenciones extranjeras. Uruguay, este pequeño país que nosotros somos, fuimos a invadir Haití en el 2004. Estuvimos 13 años ocupando militarmente ese país, violando mujeres, violando niños, haciendo trata de personas, teniendo niños de 6 a 10 años como esclavos sexuales. Lamento decir esto delante de niños, pero no tenemos muchas oportunidades para decirlo. También colaboramos con golpes, con elecciones fraudulentas. O sea, las tropas de la ONU participaron en 2 elecciones, en el llevar y traer las urnas, que acá nuestro ministro de Defensa, hace poco, cuando pasaron las elecciones, dijo: el ejército, que es el que defiende la soberanía de nuestro país. Y yo dije, bueno, acá por lo menos ahora en este momento la están defendiendo, parece. Pero no es así cuando salen de fronteras, que no deberían de salir. Entonces, nosotros sí hemos estado denunciando desde esa fecha hasta ahora esa invasión, esa ocupación militar que causó tanto dolor y tanta muerte. Y bueno, y seguimos con este pueblo, que Andrés me dice que está bien, que más bien dejemos que si alguien quiere preguntar algo. Pero la historia de este pueblo es que sigue en resistencia porque está ahora los Estados Unidos y otras potencias que lo ayudan en esta misma labor. Y no nos bajamos del escenario sin nombrar ¿a quién? Almagro. A Almagro, el señor Luis Almagro Lemes, uruguayo también, que hoy va y viene seguido a Haití y que está al mando, digamos, respaldando a estos gobernantes mafiosos, como el presidente que recientemente asesinaron, pero los asesinaron la propia mafia de su propio partido, ¿verdad? Un partido fascista, un partido
duvalierista. Duvalier es un famoso dictador de Haití de muchos años, que el pueblo haitiano logró derrotar y logró sacar para afuera con su lucha social en las calles, poniendo muertos también. Y lo que ha estado queriendo hacer Estados Unidos hasta ahora es terminar con ese proceso democrático que el pueblo haitiano logró por su lucha y volver a imponer otra dictadura. La dictadura de estos nuevos, de un tal Martelly, de un tal Jovenel Moïse y de los nuevos que pusieron. Y para terminar entonces, el señor Almagro hace que nuevamente el Uruguay esté involucrado en mantener a estos regímenes de terrorismo de Estado que han reforzado, metiendo bandas paramilitares que actúan contra el pueblo, que secuestran gente, que desaparecen, que violan, que matan, que queman casas, que desplazan a la gente del territorio. Todo esto está ocurriendo hoy en Haití y el pueblo está luchando por su independencia, para que se respete su soberanía. Por eso hoy los compañeros y los hermanos de la comunidad negra, de los compañeros descendientes, charrúas, nunca se olvidan de nosotros, porque como verán, nosotros, me refiero a este colectivo que representamos y hablamos de lo que está pasando en Haití, porque como ven, nuestras historias están muy vinculadas desde el ayer y desde el hoy. Y también nosotros tenemos responsabilidades en lo que está pasando hoy en Haití, y por eso debemos hacer un esfuerzo por informarnos y poder también de alguna manera pesar en la opinión pública. Nosotros queremos hacer una campaña para que se sepa todo lo que el señor Almagro está haciendo en Haití en este momento y no permitir que sigan impunes y después todavía quieran venir a gobernar o hacerse los defensores de los derechos humanos en alguna parte del mundo. Como decía mi compañera, nosotros en el 2004, cuando Haití fue invadido por sus hermanos latinoamericanos, pocos meses después nos conformamos como coordinadora. En aquel momento nos llamábamos Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití, y estuvimos 13 años, 14 años con otro compañero que anda por ahí, Andrés Olivetti, y otros muchos compañeros más, pidiéndole a nuestro ministro de Defensa y a nuestro presidente, fuera el que fuera, que retirara a esos compañeros, esos compatriotas que estaban militarizados en Haití, subyugando a la población haitiana. Creemos que en parte ayudamos a que vinieran, porque hicimos tanta cosa en 13 años que ustedes no se pueden imaginar. Desde participar en todas las actividades populares, léanse llamadas, lo que sea, con cartelería, denunciando esa situación, traer compañeros haitianos. Logramos traer representantes públicos haitianos acá al Uruguay para que hablaran con representantes públicos uruguayos y no nos creyeran a nosotros, les escucharan de primera voz lo que pasaba allá. Trajimos testimonios, de todo hicimos para convencerlos de que no estaban haciendo las cosas bien. Finalmente esa ocupación terminó, pero no terminó el desastre del pueblo haitiano. Por lo tanto, nosotros seguimos conformados ahora como Comité de Solidaridad con Haití, y en el último terremoto que hubo hace un par de meses atrás, un mes y medio, 2 meses, un terremoto grande, pero por suerte no mató tanta gente como el de 2010, pero sí destrozó viviendas, evacuó gente y hizo bastante desastre también. Creamos una cuenta Hábitat para juntar un poco de dinero y enviarles a ellos. Siempre estamos tratando de colaborar con ellos, además de participar en todas aquellas actividades culturales que tengan que ver con este lugar del mundo que es Centroamérica, que es un lugar muy particular, muy particular. Muchos de ustedes lo conocen porque van a vacacionar a República Dominicana, a todas esas cosas que son all inclusive. Sin embargo, todos esos turismos all inclusive se basan en la explotación de las poblaciones locales. En Haití, cuando ocurrió el terremoto del 2010, que se caía todo el país, las empresas turísticas seguían trayendo turistas a Haití, a pesar de lo que ocurría a pocos kilómetros de donde estaban haciendo playa los turistas de todo el mundo. Uno de los tantos ejemplos de las cosas que ocurren ahí. Nosotros simplemente era eso, saludarlos, contarles un poquito de la situación de Haití, agradecerles que nos hayan permitido participar de este evento, colaborar con lo que tenemos que ver con la historia del descubrimiento de América,
porque todo comenzó ahí. Y ahí todavía se resiste. En Haití no existe el 12 de octubre, no se festeja, no existe. No es una conmemoración que deba siquiera acordarse la gente. Existe mucha resistencia todavía. Y va a haber por muchos años más mientras haya solidaridad de pueblos. Muchas gracias. Contarles, si no tienen ninguna pregunta, cuando decíamos que Haití era un país rico, tienen que saber que Haití es un país con enormes yacimientos de oro, en particular, que ya cuando llegó Colón hace alusión a eso, ¿no? Era Haití donde estaba. También esos yacimientos se extienden sobre la República Dominicana hoy y sobre Cuba, porque en realidad él llegó a esas dos islas que están una al lado del otro en el Mar Caribe, ¿no? Y además del oro, tienen muchos otros minerales, metales preciosos, tienen mucha biodiversidad. Fueron la colonia de Francia. Ustedes saben que Francia tuvo muchas colonias y tiene todavía de alguna forma en África, ¿no? Y en el Mar Caribe varias. Tenía un territorio de Estados Unidos, que después se lo vendió a Estados Unidos, pero la Luisiana era colonia francesa. Haití, este pequeño país, que lamentamos no haber traído el mapa, es la mitad de una isla, fue la colonia que más riquezas le proporcionó a Francia, que más contribuyó para que ella se constituyera en una potencia mundial como la conocemos hoy, ¿no? Y todavía siguen sacando de ahí, Decir que la familia Clinton, Hillary Clinton, Bill Clinton, expresidente norteamericano, se apoderaron de esa isla como un feudo y le han sacado todo lo que han podido, al punto que cuando se produjo el terremoto del 2010, Bill Clinton dirigió una comisión institucional que era la que administraba las donaciones que vinieron. Ustedes saben que hubo muchas donaciones a nivel mundial para el terremoto del 2010. La mayoría de esos fondos fueron desviados y fueron robados. Uno de los grandes beneficiados fue la familia Clinton de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, Clinton también fue beneficiado con estos títeres que ponen de presidentes, hoy mismo haciéndole la concesión de la explotación minera del oro en Haití. Así que, como ven, no es porque sí que está la presencia militarizada, tercerizada del imperio, o sea, no están ellos directamente, mandan a nuestros pueblos para que los militaricemos para seguir saqueándolos. Vamos a cerrar por acá. Olivetti. ¿El numerito de cuenta de Hábitat no te interesaría decirlo? El número de cuenta de Hábitat lo tenemos que mirar y decírselos, no en un momento. Vamos a quedar, estamos allí en aquel stand, acá a su mano de izquierda, derecha. Vamos a quedar ahí conversando con ustedes, dándole los datos del número de cuenta, etcétera, etcétera. Tenemos algún material escrito para quien se interese en leer algo sobre Haití. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vamos a dejar el espacio.